Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de PostMX y de la zona? Les saluda con mucho gusto de nueva cuenta Roberto Uriel y el día de hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial, como todas las invitadas que hemos tenido en este programa, pero la de hoy doblemente especial porque creo que es un tema bastante importante el que ella maneja. Selene Garza, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, mucho gusto de volver a saludarte ahora por este nuevo formato Sí, y me encanta este proyecto, Roberto. muchas gracias, Selene, por estar aquí en la zona, por aceptar la invitación. Selene Garza, eres psicóloga Ujú. y ahora me estabas platicando que también eres catedrática. Andas metida en la academia. Así es, sí, ya tengo 7 u 8 años trabajando como catedrática, es Ok, decir, como maestra titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Bueno, ok, ya pe- nos aventamos el promocional. sí, El gol. el gol. Bueno, saludo para todos mis compañeros. Pero es muy importante también que, bueno, además de la cátedra, pues bueno, estoy trabajando como coordinadora. Estuve trabajando como coordinadora en la Facultad de Psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Luego trabajé como coordinadora también general de Psicología y Administración de Empresas. Ok, Y ahora estoy trabajando por todos estos movimientos de la pandemia y bueno, ahorita estoy trabajando con bachillerato. ya. ¿Sí? Como coordinando la división bachillerato. ¿Coordinando toda el área académica o solamente la parte de psicología o de orientación? No, toda el área Todo. académica de bachillerato en estos momentos nada más. De Ya, una unidad de la Universidad Metropolitana de Monterrey, la unidad Lincoln. ya. Sí, porque acuérdate que la Universidad Metropolitana ha crecido mucho, es muy grande ahora, ¿no? Sí, no, no, no. Y qué bueno, qué bueno. Siempre es bueno que haya oferta educativa Ujú. diversa e incluyente y eso es bien Sí, importante. sí, sí. Yo decía que era muy especial porque obviamente pues tu tema es todo lo psicológico y Ujú. ahorita estamos en momentos de crisis, no, o sea, no tenemos por qué negarlo, realmente estamos en una Correcto. crisis, ¿verdad? Y la parte psicológica tiene un impacto. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que nos hablaras, porque sí vamos a hablar de toda la parte psicológica de la Claro. pandemia y demás, pero que me hablaras un poquito de ti, Ok. Selene. ¿Cómo es que llegas a la psicología? ¿Por qué estás en esto? Ok, perfecto. Mira, yo estaba estudiando medicina Medicina general. general. Ok. El primer año de medicina me di cuenta que había muchas enfermedades psicosomáticas. Vi una estadística y me impresionó. Psicosomático es, Que implica, lo psicológico implica el cuerpo, ¿no? o sea, por ejemplo, que a mí me ha pasado, y perdóname que te Sí, sí. interrumpa, que salgo y está haciendo frío y digo, ay, ya me resfrié. Y empiezo a Ajá, sentirme, eso es, ¿verdad? Psicosomático. exactamente. Por ejemplo, sabemos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social Ujú. asisten muchos pacientes, entre ellos con enfermedades psicosomáticas. No todas son enfermedades físicas. Ok. Y el doctor dice, ay, es que tú sufres de estrés, ¿no? ¿Te acuerdas? Digo, Por lo así regular. ajá, por lo regular te dice, ¿sabes qué? Señora, usted sufre de estrés. Ok, Desestrés se le dice, ¿no? ok. Algo está pasando con su cuerpo. Este dolor de cabeza no es normal. Estos mareos que usted sufre no es normal. Este dolor que tiene usted de espalda, pues no es normal, pero no encontramos ningún rasgo físico, ninguna situación física que indique que usted tiene alguna enfermedad médica. O sea, si me hacen exámenes de laboratorio no va a salir nada. Exactamente, Ok. es correcto. Y tú estabas, Yo estaba en medicina, estaba estudiando, en el primer año me di cuenta de esta estadística y dije, hay un campo impresionante que explorar de, de estas enfermedades psicosomáticas. Esto fue lo primero que me impresionó. Luego leí a Freud y pues me enamoré y me cambié a psicología de inmediato. Cambiándome a psicología fue impresionante la pasión con la que me encontré. De estos encuentros humanos con los sentimientos fue impresionante, de verdad. Empecé en medicina, pero terminé en psicología. Después de ahí, pues mi experiencia fue en primer momento trabajar con la neuropsicología, justo por estas enfermedades psicosomáticas me interesaba mucho este campo. A posterior, pues trabajé ya como empecé a trabajar con mi consulta privada como psicóloga clínica, pues yo me gradué de psicóloga clínica Ujú. en el área del trabajo clínico, que es el trabajo con pacientes. Eh, y hace 7 u 8 años ya me adentré
a la cátedra, al ámbito educativo, a trabajar con la formación de psicólogos dentro de, te digo, una unidad de la Universidad Metropolitana de Monterrey que me dieron oportunidad. Luego fui a coordinar y bueno, pero la pasión sigue ahí, estamos ahí. Todavía trabajo, obviamente, ahorita, en momentos pandémicos, trabajo con pacientes en mi consulta privada. Uh-huh. Fue un cambio total entonces. ¿Hay relación entre la medicina general y la psicología? Mucha. ¿Fue cambio total o realmente sí? No, claro, fue como... todas las bases que aprendí en el primer año de la Facultad de Medicina. Un saludo a todos mis amigos, ahora colegas médicos, ¿no? Bueno, grandes amigos que conocí ahí. Todo lo que aprendí el primer año de medicina me ayudó mucho para ahora el trabajo con mi práctica clínica. Okay. Mi ojo clínico me ayuda, mi conocimiento de anatomía me ayuda, ¿no? A explorar pues todo el sentido del humano, ¿no? Esta conexión que tenemos entre mente, cuerpo y psique, ¿no? Ya. Sí, y mencionabas algo que me llamó mucho la atención ahorita. Dijiste... fue encontrarme con los sentimientos. Uh-huh. O sea, la carrera de medicina es como, uh-huh, me imagino que muy científica, muy, uh-huh, muy rigurosa, conceptos, uh-huh, técnico y científico totalmente. Así es. ¿Y psicología no? Y psicología, no, claro, también tiene, ¿sí?, todos sus constructos, ¿sí? Okay. Sí, pero exploramos lo que no se dice, ¿no? Lo que no se habla normalmente en una consulta médica, por ejemplo. Esto que no se puede hablar comúnmente. Exploramos esta parte del inconsciente que nosotros llamamos los psicólogos, sobre todo los psicólogos clínicos y más los que tenemos orientación de psicoterapéutica o con enfoque psicoanalítico. Exploramos esto. Además, acuérdate, te decía, leía Freud, uh-huh, y pues Freud era médico, neurólogo. Okay. Entonces, todas estas bases son bastante importantes para los encuentros, el entendimiento de los sentimientos. ¿Hay varios tipos de psicología o de psicólogos? Claro. Mencionas sí. Psicología clínica, que psicología clínica, esa es la que tú haces. Psicología laboral y luego distintas áreas, ¿no? En neuropsicología, ahora también muy explorada. Uh-huh. Ajá. Sí. ¿Tu campo es la psicología clínica? La psicología clínica. ¿De qué se trata? Pues mira, la psicología clínica prácticamente es el trabajo con pacientes, el trabajo con la clínica. ¿Sí? Okay. Explorar la psicoterapia. Ese es el trabajo. Puede ser que tú seas un neuropsicólogo, pero trabajes en psicología clínica, es decir, que trabajes directamente con los pacientes. ¿Sí? Eso se trata de la psicología clínica. Claro, hay distintas orientaciones de la psicología clínica. Puedes decir, yo tengo orientación, soy psicólogo, pero tengo orientación conductista. O soy psicólogo, pero tengo orientación psicoanalítica. ¿Sí? O soy psicólogo y soy neuropsicólogo, trabajo las interconexiones cerebrales, digo, para ponértelo así como más sencillo, las interconexiones cerebrales, las funciones del cerebro, si el frontal, qué funciones tiene, si el prefrontal, si la amígdala. Esto es en cuanto a la neuropsicología. Entonces, puedes ser psicólogo clínico porque trabajas con pacientes, pero puedes tener distintas ramas de aplicación. Ya, esto me parece súper importante porque, no sé, a reserva de que tú me corrijas, pero uh-huh, escuchamos mucho, es que necesitas ir con el psicólogo, o uh-huh, deberías ir con el psicólogo, uh-huh, o estaría padre que consultaras a un psicólogo, pero uh-huh, no sabemos con cuál psicólogo nos corresponde o psicóloga nos corresponde ir. Exactamente, nosotros tenemos un código ético que nos implica, si no podemos trabajar con este paciente, tenemos que referirlo al especialista. Y esto es bien importante, Roberto, aclararlo. Qué bueno que me haces esta pregunta. Ajá. Es muy importante aclararlo, porque no todos somos especialistas en todo. Okay. Ahora, fíjate, con esta situación, como dices, más adelante vamos a hablar del tema pandémico, pero ahora con esta situación pandémica, los psicólogos nos replegamos. Ahorita me voy a esto que me preguntas. Okay. De por qué, cómo vamos a escoger a nuestro psicólogo, ¿verdad? Ahí voy. Pero es bien importante que, por ejemplo, en este momento de pandemia, los psicólogos nos replegamos porque no todos somos expertos en trabajo de crisis, ¿no? O
sea, no todos los expertos podemos, no todos los psicólogos podemos trabajar en afrontar la crisis psicológica. Hay un par de colegas, muy pocos, colegas en Nuevo León, por ejemplo, hablando de nuestra región, y en México, que son expertos en el trabajo en crisis, por ejemplo. Entonces, no todos estábamos preparados para trabajar en estos momentos de pandemia. Claro. Y te digo que nos replegamos porque reflexionamos también, gracias a nuestro código ético, cuál iba a ser nuestro papel como psicólogos dentro de la pandemia. Pero sí, es muy importante que podamos conocer. Y el psicólogo tiene también que explicarle al paciente qué método va a utilizar. Porque nos encontramos ahora con muchos expertos, estoy entrecomillando, que creen poder trabajar con cualquier tipo de patologías psicológicas. Okay. Y es importante entender en qué formación tenemos cada uno de los psicólogos y explicarle al paciente cuál va a ser el procedimiento. Si no, estaremos incurriendo en violencia psicológica. Ajá, exacto. No sé si has escuchado de la violencia obstétrica. Sí, de los nacimientos. Por ejemplo, y que no te explican cómo va a ser el procedimiento cuando nace tu bebé. Sí. Bueno, lo mismo pasa en una atención psicológica, una atención médica, psicológica, como expertos. Nosotros tenemos que explicarle al paciente cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar con él de manera ética. Entonces, el paciente debe de preguntar, pues bueno, ¿qué tipo de terapia voy a llevar? ¿Qué tipo de trabajo voy a llevar? ¿Estoy con el psicólogo adecuado? Por expertos, entre comillas, ¿a qué te refieres? ¿Serán acaso personas que se dedican a la motivación o También. los llamados coach de vida? Que yo he visto algunos perfiles y la verdad es que son gente que no, o sea, no quiero generalizar, pero los perfiles que yo he visto son gente que no tiene estudios de psicología, sino que son de otra cosa. Exacto. Y que tomaron un curso, una certificación o qué sé yo, y ahora se dedican a dar como consejos de vida. Correcto. Y no, algunos son psicólogos. Ah, ok. También. Sí hay. Sí, Okay. sí, claro. Algunos son psicólogos y se dedican a la psicología laboral o se dedican a la motivación y bueno, respetable. No podemos tampoco negar que haya algo de la sociedad que demanda este tipo de servicio, ¿no? Hay mercado. Hay mercado. Y fíjate, es algo del mercado, bien que lo comentas, o sea, es algo del mercado. Sí, yo los veo a ellos como negocio que están haciendo. Ajá. Es correcto. Pero no tienen las bases profundas de la ética que te enseñan una licenciatura en psicología. Okay. Y a posterior, como todo experto, como todo licenciado, tenemos que estar, tener una especialización o una maestría y siempre estar estudiando el área de tu interés, ¿verdad? Actualizándote, exactamente. Sí, exactamente. Sí, entonces, bueno, sí entre comillas, pero sí es bien importante que los pacientes puedan encontrar esta diferencia entre un motivador y un psicólogo profesional. Que te digo, no tengo nada en contra de los de quienes se dedican a coachar, pero será importante que identifiquen que ellos pueden ayudarlos a motivar, que podemos trabajar con la superficie, pero los psicólogos profundizamos. Claro. ¿Sí? Van a la raíz del problema. Vamos a la raíz del problema. Dijiste algo súper importante. Y tenemos este sentido ético, que si hay una situación, te comentaba de la crisis, si hay una situación en crisis que no podemos manejar, están los expertos en crisis. Entonces imagínate un motivador trabajando con la superficie de la crisis, pues no va a lograr los efectos a largo plazo que deben de ser dentro del expertise de la psicología, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo elegimos a nuestro psicólogo? Por ejemplo, yo, Roberto, no sé, me surge la necesidad y yo digo, es que, no sé, necesito que alguien me escuche, no sé, por ejemplo. ¿Necesito un psicólogo al yo tener esos pensamientos? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo elijo? Mira, el primer paso sería elegirlo, estar consciente primero, es decir, necesito encontrarme con alguien, necesito
hablar con alguien, ese es el primer paso, ¿verdad? Para poder. Luego, ahora, ¿cómo elijo mi psicólogo? Pues bueno, esto es dependiendo de tus síntomas. Tienes que escucharte y decir, bueno, ¿qué síntoma tengo? A ver, es un problema de aprendizaje, entonces voy con los expertos de aprendizaje. ¿Sabes que no me concentro? Entonces voy con un experto en neuropsicología. Puede ayudarte en esto, ¿sí? Ahora, tengo síntomas de dolor de cabeza, dolor de espalda, etcétera. Puedo ir con un psicólogo clínico y el psicólogo clínico dirá, ok, yo puedo ayudarte, o te puedo referir a uno de mis colegas que puede ayudarte en neuropsicología porque veo que es algo de una afectación del cerebro, frontal, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo escogerlo? Primero acudiendo al psicólogo, y el mismo psicólogo, te puede referir a sus colegas quienes tienen esta expertise, ¿verdad? Pero primero puedes acudir con cualquier psicólogo. El psicólogo en una entrevista, hacemos una entrevista inicial, ¿sí? Una observación, un ojo clínico que te comentaba, pero todos tenemos que hacer una entrevista. Y esta entrevista te puede definir si tú vas a ser el experto para trabajar con este paciente o vas a tener que referirlo a otro experto. Entonces, ¿cómo escojo a mi paciente? Yendo con un psicólogo primero. Yo, ¿cómo escojo a un psicólogo? Primero, acudiendo al psicólogo. Y el mismo psicólogo tendrá que tener la ética para referirte a otros psicólogos expertos en tu afección, ¿no? O sea, el O chiste en tu es... psicopatología, porque Ajá. puede ser que también puedes trabajar con colegas psiquiatras al mismo tiempo que estás trabajando con la psicología, ¿verdad? El chiste es dar el primer paso, ¿verdad? El chiste es dar el primer paso y atreverte a repensarte, atreverte a hablar, atreverte a reflexionar que necesitas a alguien más, ¿verdad? A un experto. Todos necesitamos en algún momento de la vida ir con algún psicólogo o psicóloga. No todo lo necesitamos, pero sería muy recomendable. No todo lo necesitamos, pero sería muy recomendable. Y sobre todo en estos tiempos es muy recomendable que nos acerquemos a un psicólogo. Ahorita en pandemia. Exactamente. Y los mismos psicólogos necesitamos acercarnos a un psicólogo también. Ustedes también. Sí, claro. Te comentaba, al principio de la pandemia nos replegamos porque te recuerdo que los psicólogos también somos humanos. Claro. Entonces, al principio, nosotros también estábamos sufriendo lo que todos los demás, toda la comunidad estaba sufriendo. A todos nos pegó. Entonces, nos replegamos para reflexionar cuál iba a ser nuestro papel y qué íbamos a hacer en un futuro y cómo nos teníamos que preparar. Lo que pasó, muy interesante, es que los expertos en crisis nos formaron, porque pues yo fui parte de un voluntariado para trabajar con pacientes COVID y no COVID, pero en crisis, pues nos formaron a los que no éramos expertos. Nos formaron, realizaron cursos, etcétera, y nos formaron. Pero al principio decíamos, ¿cómo vamos a tratar a los pacientes? No podemos trabajar presencial, one to one, uno a uno. ¿Cómo vamos a trabajar en la terapia de grupo? Que también esto es importante, es otra rama. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Repensar y considerar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para trabajar con los pacientes. Entonces, te digo, en esta pandemia es bien importante que tanto, bueno, nosotros como psicólogos acudamos también a los expertos, ¿sí? Nos formemos, pero también que la población en general se vaya acercando a prepararse con herramientas psicológicas y acercarse a un psicólogo. Sí, es bien importante. En estos momentos, mucho más. Y ahorita te comento el porqué de estas 4 olas. Pues de una vez. Ah, bueno, perfecto. Ya entramos en tema. De estas 4 olas que los expertos hablan, sobre todo aquellos que han estado muy cercanos al trabajo con el trabajo directo con los pacientes COVID. Nos hablan de 4 olas y yo no te hablo de las 4 olas de rebrote que vamos a tener. Ajá. No, porque pues bueno, estas ya sabemos que están ocurriendo una tercera oleada en Europa, nosotros estamos en la segunda oleada. Vamos para la tercera. Así es. Pero yo no te hablo de estos rebrotes de COVID, yo te hablo de estas 3 olas, de las consecuencias de estos rebrotes. La primera ola nos dicen los expertos que es a través de la mortalidad y morbilidad inmediata del COVID-19. Esta es la primera ola, ¿sí? Es decir, lo que está directamente con el COVID-19.
O sea, una persona que se contagia Y y los fallece. médicos expertos. Esta es lo primero, o sea, lo que sucede en los rebrotes. Esa es la primera ola. Ok. La segunda es la falta de recursos, Roberto, Ajá. la falta de recursos para atender las otras enfermedades que no están directamente relacionadas con el COVID, como por ejemplo las enfermedades crónicas. O sea, esta es la segunda ola. No hay recursos porque todos los médicos están trabajando directamente con COVID-19 y tengo colegas, te decía que yo estudiaba medicina y luego me fui a psicología. Uh-huh. Tengo colegas que actualmente están directamente trabajando con COVID-19. Y entonces es esto, dicen, no, pues estamos todos trabajando con COVID-19. Hay muy pocos de médicos familiares o generales que no estén trabajando con COVID-19. Entonces, dejamos los recursos, todos los recursos están directamente al COVID-19. Entonces, todas las otras enfermedades crónicas y degenerativas quedaron descuidadas. Esta es la segunda ola. Después sigue la tercera ola, que la tercera ola se refiere a todas las consecuencias, Roberto, que existen de la segunda ola, de haber dejado a un lado todas estas enfermedades crónicas degenerativas. Y entonces te vas a encontrar que la gente ya no nada más muere de COVID, muere de un infarto al corazón, muere de cáncer porque no se atendió, muere de diabetes porque no se la trató. Como consecuencia de estas crónicas degenerativas, uh-huh, se interna por alguna situación o ya no puedo postergar, porque acuérdate que estuvimos un año postergando inclusive la atención médica. Sí. No sé, personas que tenían alguna situación con el corazón o mala circulación, que nosotros decimos así, pues bueno, teníamos que ir a atención médica. No voy a atención médica porque cómo me voy a acercar a los hospitales, porque está muy difícil, porque me voy a contagiar. Puedo contagiar. Pues resulta que se agravó esta enfermedad. Tuve que ir al doctor de emergencia por un paro cardíaco, por una situación de diabetes que pues mira, tengo una infección en el pie. Extremidad, sí. Una extremidad. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que ir de emergencias. No hay quien te atienda de manera inmediata, se postergan las operaciones, etcétera. Entonces hay muertes secundarias por esta ola que tenemos del COVID-19. Y la cuarta ola, la que a nosotros nos interesa, es las afectaciones psicológicas y económicas y todo lo que va alrededor de estas afectaciones, porque en el centro está el COVID, pero todo lo que está alrededor de el cansancio crónico de estar en confinamiento por un año, los síntomas psicológicos que vamos a encontrar en la población en general, que ya las estamos encontrando. Uh-huh. Ansiedad, depresión, hipocondría, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuarta ola de afectación psicológica y económica va a ser la más larga, la prolongada y pues la más alta en incidencia en la población, porque si sabemos están altos los números de COVID, pero el porcentaje de afectaciones psicológicas está el doble o el triple, ¿sí? Y bueno, esto es en cuanto a la población en general. Ahora, otra estadística importante es que aquellos que sufrieron COVID también tienen secuelas psicológicas y neurológicas. 1 de cada 3 pacientes tienen alguna secuela neurológica o psicológica. ¿Y ahorita estamos en esa cuarta ola o todavía no entramos? Todavía no entramos. En México. Todavía no. No. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Exactamente. Porque creo que en otros países pues, que ya están en un tercer rebrote, uh-huh, entonces ellos ya están a lo mejor entrando a esta cuarta ola. Uh-huh. Ya pueden tener, acuérdate que estamos al principio estuvimos en un proceso de supervivencia, ¿sí? Uh-huh. Como, cuídate que no te dé el COVID. Cuídate que no te dé COVID, sobrevivir de manera individual, inclusive acuérdate que las personas hasta iban a hacer compras de pánico. Sí. Esto es primitivo, tenemos que ir a salvarnos nosotros. Pasa esto, aprendemos, porque fuimos aprendiendo en un año de pandemia, Roberto, tuvimos que haber aprendido. Uh-huh. Y lo que fuimos aprendiendo es cómo poder lidiar
con la información, sobre información que venía, y también cómo poder lidiar con el virus, ¿sí? Entonces ya aprendimos cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo poder socializar con otra persona sin tener una sana distancia. Entonces fuimos aprendiendo en este año pandémico y fue disminuyendo entonces esta situación primitiva de inicio. Y ahora sí entran escucharte y decir, bueno, pero también me canso, o sea, ya aprendo, ya puedo tener algunos recursos, algunas herramientas, pero estoy muy cansada de trabajar en esta situación virtual. Estoy ya cansado, los niños están cansados de estar en cuarentena, encerrados, en confinamiento. Los adolescentes, imagínate, Roberto, justo que te comentaba que yo trabajo con adolescentes. Imagínate que estamos invadiendo su privacidad. Uh-huh. Un chico adolescente que son sus primeras veces de todo, la primera vez que salen con la novia, la primera vez que se encuentran para quedarse en casa de un compañerito. Imagínate, ¿no? Entonces no van a poder realizar esto, No, sí. y ahora están encerrados en su cuarto. La escuela invadió su cuarto, su privacidad, sí. su espacio, y a nosotros, como adultos, pues el trabajo invadió nuestras casas. Tenemos que estar todos dentro de la casa, y esto afecta también a pues la convivencia, la violencia familiar, y bueno, todos los índices que muchos expertos ya lo han platicado y lo han hablado, lo conocemos muy bien. Igual las estadísticas de violencia familiar, de violencia intrafamiliar, pues subieron, ¿no? Todos los psicólogos, y sobre todo los psicólogos que estamos inmersos en la educación, también nos fue pesado. Para los docentes también es pesado, y ni hablar pues obviamente de los médicos, ¿verdad? Entonces a todos nos tocó, y esta cuarta ola no la hemos iniciado porque estamos ahorita, considero, en nuestra región, en México, todavía estamos en esta tercera ola de esta consecuencia de no haber acudido o no poder tener atención médica inmediata de estas enfermedades crónico-degenerativas. Y creo que vamos a entrar ya a nuestra cuarta ola. Pero acuérdate que estas cuarta olas dependen, estas 4 olas también dependen de los rebrotes. O sea, hay un rebrote y hay cuatro olas de estas coleteadas, dicen ahí los científicos. O sea, lo que queda, ¿no?, de estos rebrotes. Entonces vamos a tener 4 rebrotes y 4 coleteadas de estos rebrotes. Entonces hay que prepararnos, vamos aprendiendo también, estamos preparando para esto. Sí, justamente eso te quería preguntar, o sea, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. O sea, la gente que tiene que saber de todo esto, o sea, ¿cómo se puede preparar? Estás hablando de la población en general. Sí, Okay. y para saber que viene la cuarta ola, Uh-huh. la cuarta ola psicológica, ¿verdad? Okay. Me refiero a todo sí, esto. Sí. Primero, como te comentaba, darnos cuenta, hablarlo con nuestras familias, hablar con nuestros allegados, generar una red social, no Facebook, Twitter, no eso Facebook, no. Twitter, no. Acuérdate que nos dimos cuenta, antes estábamos inmersos en las pantallas todo el tiempo. Ahorita tenemos que estar inmersos en las pantallas, y lo que añoramos es un encuentro de frente, ya no estar inmersos en las pantallas. Ahora añoramos reunirnos con nuestros amigos y estar frente a frente, poder charlar, poder platicar. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, tener una red social, una red de apoyo, que puedas platicar, que puedas hablarlo, que puedas reflexionar, que puedas construirte, que puedas deconstruir muchas situaciones, deconstruir en el sentido de volver a construir qué es lo relevante para mí, qué es lo relevante para mi vida. Yo te hablo particularmente como madre de familia, muy preocupada también por la situación de los infantes, de estas consecuencias que vamos a tener como familia. ¿Qué podemos hacer? Pues hablar con los niños referente a los sentimientos. Considerar también que papá y mamá están preocupados por salvarlos de una pandemia, y hablarlo con la familia, ¿sí? Hablarlo con los muchachos, decir, ¿sabes que papá y mamá también está preocupado? También está
también se siente triste. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento triste también. O como adultos, pues hablarlo con nuestros amigos. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y es válido decir, me siento de la fregada. Es válido decir, porque luego somos este ente social que, ¿cómo estás? Súper bien, Siempre excelente. decimos eso. Sí, sí, sí. Siempre. Súper bien, estoy muy Y bien. no es cierto. Y no es cierto. Y otro fenómeno que me he encontrado es estos duelos postergados, ¿sabes? Es decir, que tenemos alguna pérdida cercana, una pérdida familiar, y como que pausamos el duelo. Justo estaba hablando con una colega referente a eso. Pausamos el duelo a esperar a que podamos trabajarlo con cuando ya estemos de manera presencial. Y será bien importante que lo podamos hablar, aunque sea de manera virtual, pero que podamos hablarlo, podamos decirlo, podamos reflexionarlo con nuestros pares, con nuestros amigos. Aquí hay otro factor, la soledad. Claro. Em, ¿Qué otras consecuencias ves o qué otras cifras traes ahí o datos que nos quisieras compartir respecto a esta pandemia? Pues bueno, es bien importante aclarar y que te digo, muchos expertos están hablando referente, pues que vienen, hay que saber diferenciar entre una psicopatología, ¿sí? Y entre solamente los síntomas psicológicos. O sea, no todos vamos a tener psicopatología. Acuérdate que una psicopatología está aquello que sale de la normalidad, y pongo entre comillas normalidad, aquello que sale estadísticamente de la normalidad, esa es la definición que ponen. Pero ahorita la nueva normalidad nos indica que muchos de nosotros tenemos afectación, tenemos síntomas de ansiedad, síntomas de depresión o depresión leve. Y que otro dato interesante que podría compartirles es que, bueno, a nivel mundial, yo no tengo estadísticas de México, pero a nivel mundial se están utilizando psicofármacos para aliviar estos síntomas de depresión, ansiedad, inclusive drogas legales e ilegales. Entonces, esto es muy importante, estas estadísticas son muy importantes porque está creciendo aquellas personas que toman o se automedican. Okay. Esa es otra estadística importante que hay que hablarlo, porque lo importante acá sería no automedicarse, y si estamos tomando más fármacos, entonces aquí la respuesta es acércate al experto, acércate a un psicólogo, no te automediques. Si estás notando que estás tomando alcohol, o estás durmiendo de más, o estás fumando de más, pues acércate a los expertos. Es un síntoma, es un síntoma. Sí, creo que volvemos a lo que decías hace ratito, aprender a escucharnos o a entender, bueno, no entender, sino más bien como darte cuenta. Date cuenta. Lo que te está pasando, lo que tu cuerpo te está diciendo, lo que tu mente te está diciendo. Así ¿no? es. Es importante. Esto es un factor esencial. ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta? Muchos expertos nos hablan de la rutina. Sí, hay que retomar la rutina. Sí, he hablado con pacientes que es que, mira, como estoy en casa, pues ni me dan ganas de bañarme, ni me dan ganas de comer a mis horas. Entonces sí es importante que nosotros formemos una rutina, ¿sí? Okay. Despertarnos a cierta hora, comer a cierta hora, disfrutar de nuestros espacios, del cafecito, disfrutar de la... Bueno, ahora voy a dedicarme el tiempo de partir con mis amigos también, porque luego encerrados estamos todo el tiempo en el trabajo. Acuérdate que la oficina se acercó a nosotros, entonces sí será muy importante tomar rutina. Obviamente lo sabemos, el ejercicio es muy importante, pero sobre todo las rutinas. Por eso te decía, a lo mejor me voy a ir por otra vertiente, pero te decía que la educación es muy importante en estos momentos, o en México fue muy importante, porque al inicio de la pandemia nunca se cancelaron las clases, porque de pasar a lo presencial pasamos a la educación a distancia. De un día para otro. De un día para otro. Y esto
sostuvo la rutina de la antigua normalidad de la mayoría de la población. Sostuvo esta rutina de ir a clases, de tener que tener tareas, de tener que entregar tareas de levantarse de a la misma levantarse a la hora, misma sí, hora, sí. que cuesta en casa y ha costado a los adolescentes y a nosotros como adultos, y más con este cambio de horario, nos cuesta, pero es importante mantenerla, es importante mantener también, no mantener el distanciamiento físico, Roberto, pero no mantener el distanciamiento social. Eso es bien importante porque luego nos aislamos, vamos aislándonos de todo lo que implica el afuera. Okay. Es bien importante. Sí mantener una distancia física, pero no mantener una distancia social. Seguir socializando de alguna manera u otra. Sí, eso es bien importante. Qué importante eso. Sí. Los mexicanos sufrimos de manera diferente la pandemia, porque somos muy familiares, somos muy de estar con la familia. A lo mejor en Europa sí hay otro tipo de afectaciones, simplemente por el espacio en donde el espacio del hábitat donde nosotros nos movemos son distintos. Hay gente que vive en un departamento, no es lo mismo una persona que vive en un departamento a una persona que vive en una casa con toda su familia, a una persona que vive sola. Uh-huh. Acuérdate que los espacios en las grandes ciudades son cada vez más pequeños. Sí. Y esto también es bien importante. Sí. Creo que la pandemia fue o está siendo algo, obviamente es algo nunca visto, uh-huh. Pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Y cómo vamos a salir de todo esto? Porque todo lo que mencionas uh-huh. realmente está sucediendo, ¿no? Uh-huh. O sea, de un día para otro se terminó la rutina tal como la conocíamos. Uh-huh. A mucha gente a la que pudo hacer home office, pues se quedó en casa haciendo home office. Uh-huh. La otra sí tuvo que salir a lo mejor otra parte de la población a su trabajo uh-huh. como siempre, pero ya no era igual porque tenía que usar el cubrebocas. Uh-huh. El cubrebocas todo el tiempo, uh-huh. el gel antibacterial, llegas a un lugar y te toman la temperatura, no te dejan pasar hasta que no te pones gel. Uh-huh. Algunos sitios públicos, por ejemplo, que si querías hacer el súper, a las 8 ya cerraban. Y hubo unos meses que a las 5 de la tarde ya estaba uh-huh. cerrado. O sea, toda nuestra realidad o cambió, uh-huh. o se modificó, uh-huh. o ya no es la misma de antes. O sea, exacto. O perdimos incluso, porque hubo gente también que perdió el trabajo, uh-huh. que ya todo lo que era antes de la pandemia ya no lo es. Uh-huh. Entonces, pues qué fuerte, ¿no? Sí, va a ser un cambio cultural bastante social y cultural uh-huh. Muy fuerte. Va a ser un cambio. Tenemos que empezar a reflexionar sobre estos cambios y qué es lo importante para la sociedad, qué va a ser lo importante para nosotros. Tenemos que empezar a practicar la empatía, uh-huh. bastante la solidaridad también. Tenemos que empezar a practicar esto porque será muy importante para todo este cambio cultural que vamos a tener, sobre todo en nuestra sociedad mexicana. Prepararnos también para... No nos va a tomar el otro rebrote de la misma manera, porque ya tuvimos que haber aprendido algo. No nos va a tomar tan desprevenidos. Vamos a estar... Quisiera entender o quisiera de manera positiva considerar que no nos va a tomar igual. No creo que volvamos a tener un confinamiento tan estricto. Okay. No creo. Sí, porque aparte pues ya está avanzando la vacunación, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Entonces eso a lo mejor nos puede llevar a como ir retomando una nueva rutina, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo ya 2 últimas preguntas que te quisiera hacer. Okay. Una es, y yo lo he platicado con amigos míos que uh-huh. son personas que no tienen un trabajo como el mío. El mío es un trabajo que es muy diverso, muy libre. Uh-huh. Tengo amigos que son de oficina. Uh-huh. Entonces a ellos sí les dijeron, vete a tu casa, vas a trabajar desde allá, uh-huh. los reportes, lo que tengas que hacer lo vas a hacer desde tu casa. Pero entonces les pasó algo y hasta la fecha siguen desde hace un año. Y que yo les digo, es que fíjate, o sea, el trabajo invadió tu espacio. Yo no soy psicólogo, uh-huh. pero yo siempre he visto a mi casa o a la casa de mi amigo como un espacio donde eres tú, tu espacio de paz, tu uh-huh. espacio de armonía, uh-huh.
tu espacio de intimidad y ahora el trabajo está ahí. Así es. Y aparte, yo tengo amigos que a las 11, 12 de la noche todavía están trabajando y al día siguiente se levantan a las 5 de la mañana porque ya necesitan mandar otro reporte. ¿Qué onda con eso? Tiene un impacto, ¿verdad? Tiene un impacto impresionante porque como tú bien lo comentas, la oficina se metió a nuestras casas, la escuela se metió a nuestras casas, no tenemos nuestros espacios privados, no tenemos nuestra casa para convivir. Bueno, está una parte también positiva, pues los traslados, ¿no? ¿Sí? Ya se disminuyen los traslados. Y aquellos que pueden estar en casa, acuérdate que hay una parte de la población que ni siquiera puede estar en su casa, que tiene que salir, que tiene que andar en el camión, y esto también incluye una gran confrontación con la desigualdad que sufrimos pues yo hablo de México, pero pues bueno, podemos hablar de cualquier otro país, pero esto refleja la desigualdad de una manera sin igual, ¿no? Sí. Aquellos que tuvieron que salir, aquellos privilegiados que podemos estar en casa, que podemos tener una computadora, que podemos tener acceso a internet y que tenemos trabajo, nos sentimos culpables y tenemos que trabajar 24/7, ¿no? Como si consideramos que tenemos que trabajar 24/7. Y esto no debe ser. Los encargados del apoyo emocional dentro de las empresas deben de entender que pueden quemar y burnout le llaman, quemar a sus trabajadores. Tienen que entender que hay una rutina y tú como trabajador en casa tienes que formar tu rutina y tus espacios libres para hacer lo que tú consideres, para reflexionar, para aburrirte si tú quieres, pero tener tu espacio. Sí. Tu espacio. Por eso te decía que es muy importante para todos aquellos que hacen trabajo en casa tener una rutina. Tener una rutina es muy importante, no que todo tu 24 horas del día esté invadido por el trabajo. Tener tus espacios. Justo estos espacios son bien interesantes, estos espacios de platicarlo. Hay que formarlos también en casa, de pues hablar. Sí. Ojalá que este podcast sirva para que detone ahí la conversación entre quien lo escuche. Exactamente. Y que reflexionen y que lo platiquen. Exacto. ¿Verdad? Así justo con este ejercicio que estamos haciendo hoy, es un ejercicio para mí, por ejemplo, fíjate, te voy a comentar y gracias por la invitación, como porque ya estaba cansada de trabajar en Zoom y trabajar en Teams, de manera virtual y bueno, cuando decides estar con alguien frente a frente es porque va a haber algo interesante, ¿no? Ya era importante estar de presencial con alguien. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Qué bueno que me digas eso. Oye, y por último, yo te quisiera preguntar, las autoridades. Sí. ¿Qué onda? ¿Hay algo que las autoridades tengan que hacer o deberían de estar ya tomando en cuenta o están fallando o qué onda? Lo están haciendo. Te comento porque hay colegas que trabajan en instituciones gubernamentales y que te digo, al principio sí era complicado porque también había que retomar y reorganizarse como institución pública o política, también hay que reestructurarse. Pero ahorita ya lo están trabajando, ya lo están retomando, ya hay instituciones que ya están trabajando de manera presencial, que ya van o van a las casas para poder revisar cómo está el ámbito, pero sí faltan muchas, obviamente falta mucho en nuestro México querido de trabajar con que el factor emocional, que el factor psicológico es de vital importancia. Sí falta. De hecho, pues podemos, no quiero meterme en estos rubros, pero me voy a meter. No sé, ¿tú has escuchado alguna propuesta referente a nuestros candidatos respecto a la salud mental? No. Y pues tenemos que prepararnos para la salud mental. Es un factor importantísimo. Habrá quienes están a lo mejor defendiendo a la infancia, pregunto. No. O sea, tal vez, pero no por el lado psicológico. Están viendo como otras necesidades que son más evidentes. Que son más evidentes. O que funcionan en campaña. Pero que generan votos. Que generan votos. Pero es muy importante que
el factor psicológico sea tomado en cuenta en nuestras políticas públicas. Hay que hacer pequeños cambios, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que hablar y tenemos que crear grupos, por ejemplo, como padres de familia. Ahora que los niños estamos en este debate de que si van a entrar a la escuela presencial o si no van a entrar a la escuela presencial, ¿qué tenemos que hacer? Pues reúnete con padres de familia, reúnete virtualmente, ¿verdad? Obviamente con padres de familia, platica con ellos, crea mesas de trabajo, ¿qué vas a hacer por tu comunidad? O sea, nosotros como ciudadanos también tenemos mucha responsabilidad de que, y nosotros como expertos en psicología, digo, yo no expertos me refiero porque pues estamos inmersos en la psicología, también nosotros tenemos que encontrar estos espacios como el tuyo, Roberto. Hablar en estos momentos y decir, es importante la educación emocional, es importante los sentimientos, es importante reflexionarte, es importante la educación emocional en los niños, es importante la infancia, es importante la adolescencia. Pues tenemos que como ciudadanos también hacer nuestro trabajo de reflexionar, de hablarlo, de crear espacios, de pedirlo a nuestros políticos, pedir que se creen espacios porque, como te comentaba, esta cuarta ola va a ser a largo plazo y va a ser muy relevante para nuestras vidas. Acuérdate que somos entes biopsicosociales. Si no tenemos un factor completo resuelto, pues entonces va a ser muy difícil que podamos ser ni siquiera funcionales. Okay. Entonces, sí, los políticos deben de interesarse y tienen que interesarse ya en voltear a entender qué viene después de esta pandemia. Sí. Se está trabajando, te digo, sí hay instituciones que se dedican y que se han dedicado mucho tiempo a trabajarlo y están comprometidos, mucho trabajo, pocos recursos. También, ese es otro. Es que por lo regular en políticas públicas y administración pública yo creo que los recursos se destinan mucho a los rubros que ya sabemos. Seguridad, educación, obviamente, bueno, ahí sí no te pongo ningún pero, porque pues la educación, pero siempre seguridad, educación y ya, o sea, y salud, pero no se ve este tema específico, ¿verdad? O sea, no se le ha dado ni siquiera el la peso. difusión, ni Exacto. siquiera lo hablan. Exacto. Que será importante hablarlo. Exacto. Esperemos que haya generaciones que se interesen, que estén en los espacios políticos, pero también créeme que también faltan psicólogos expertos que se involucran en la política. Ya. Sí los hay, pero será importante que levantemos la voz nosotros también con el gremio. Sí. Y fíjate, ahorita que yo te decía, seguridad, sí, destinan muchos recursos para ese rubro, pero es como la parte de frontal de seguridad, vigilancia, prevención del delito, pero lo ven como en la parte de frontal. Pero tal vez a lo mejor si nos vamos a la cuestión psicológica habría por ahí algo de prevención también, ¿no? Por de supuesto, inseguridad. sí. También se puede ver por ese lado. Deberían de destinar parte del erario público muy importante para la prevención en todos los sentidos. Si trabajas con la prevención y la educación emocional, previenes la violencia intrafamiliar. Sí, exacto. Pero te digo, muchas propuestas, pocos recursos. O sea, sí hay gente que trabaja en la prevención, pero son colegas que están totalmente o que terminan muy quemados. Sí. Porque el trabajo es arduo. Sí. Exacto. Ay, Selene, pues muy amplio el tema. Por último, ya nada más preguntarte que nos hables así muy breve de lo que me decías ahorita que andabas haciendo voluntariado para atender a pacientes COVID. Estuve al principio de la pandemia trabajando con el voluntariado de pacientes COVID y no COVID. Ok. Porque tuvimos que prepararnos, te decía, con los expertos en crisis. Okay. Estuve trabajando en un principio,
cuando estaba un poquito más fuerte la pandemia. Ya en estos momentos lo dejé porque luego te digo, estaba en el rubro de la educación, que también implicó un cambio y un esfuerzo bastante amplio, pero sí trabajé en un inicio con este voluntariado. ¿Atendías a gente que tuvo COVID? Que tuvo COVID o que no tuvo COVID, pero tenía familiares con COVID. Ya, sí, en servicio gratuito. El servicio totalmente gratuito. Qué bueno. En la Asociación de Psicólogos de Nuevo León, ahí está. Qué bueno que anduviste haciendo eso. ¿Dónde te puede contactar la gente? No sé si estés activa en redes sociales o que te llamen por teléfono si requieren alguna consulta. Sí. ¿Cómo te puede buscar la gente? Mira, me pueden sobre todo buscar, mis redes sociales son redes personales, pero también se los puedo compartir. Me pueden buscar. Te voy a dar el correo electrónico de la universidad porque es el que tengo más activo y es el que estoy pues 24 horas al pendiente. Es esgarza@umm.edu.mx. ¿Garza? S de sal, E de lote, S de sal, es Garza. Ya me revolví. A ver, otra vez. Es Garza. @umm.edu.mx. Perfecto. Ahí me pueden enviar un correo con preguntas de lo que ustedes consideren. O agendar una consulta también. Agendar una consulta, por supuesto. Ahorita estamos trabajando de manera virtual, la consulta privada psicológica. Perfecto. Con enfoque clínico. Doctor, ¿les puede decir a ustedes doctores? No. ¿Cómo se les dice? ¿Licenciado? Licenciados o... Bueno, si tienes un doctorado te pueden decir doctor. Acuérdate que hay diferencia entre el doctorado y el médico. Y el médico. Sí. Licenciada Selene Garza, que te escriban ahí entonces al correo. Al correo electrónico para cualquier duda, cualquier situación. Inclusive, si quieren que los pueda referir también con un colega experto, pues adelante. Perfecto. Muchas gracias, Selene, por haber estado aquí en la zona. Y ojalá puedas volver en algunos meses más, ya para, que pase un poco también de tiempo y ver cómo va reaccionando toda esta situación. Claro. Y ahora sí hablamos propiamente solo pandemia. Claro que sí, Roberto. Comprometida a volver. Claro que sí, cuando tú gustes. Y pues muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Esperemos que sea un parteaguas para que puedan al menos reflexionar sobre qué está pasando con nosotros. Eso es bien importante, reflexionar. Hay que empezar a reflexionar. Muy bien, muchas gracias, Selene, y gracias a ustedes que nos acompañaron en la zona. Nos vemos en el siguiente episodio.